Saludos. En esta ocasión voy a hacer la presentación de lo que es el manómetro diferencial tipo U y manómetro de cisterna. El manómetro es un instrumento de medida que se utiliza para medir los fluidos en recipientes cerrados y abiertos. En este caso, vamos a mostrar un experimento donde para ello tuvimos que conseguir lo que es un tubo abierto en ambos extremos, donde solvimos un líquido a cierta medida y vamos a aplicar lo que es una presión con lo que conocemos como una vejiga en uno de sus extremos de manera constante para así medir la presión que existe sobre el fluido. Como podemos observar aquí, este es nuestro manómetro tipo U, que mediante un globo vamos a colocar lo que es una presión. Vamos a colocar lo que es en el mismo una presión en uno de sus extremos y vamos a observar cómo este actúa en función de lo que conocemos como presión. Como podemos observar, vemos que el líquido se mantiene estable al momento de que empezamos vamos a colocar bien, al momento de que colocamos lo que es el globo y empezamos a dejar que el oxígeno haga presión sobre el mismo, vamos a observar cómo actúa sobre el líquido. Como podemos observar, vimos que la medida del líquido al momento de recibir la presión del mismo, en este caso fue colocada en centímetros, por lo que vamos a proceder a mostrar los cálculos de lo mismo. Aquí tenemos lo que es la presión, que la presión es igual a la fuerza por la gravedad por la altura del mismo. Tenemos que conocer que la densidad del agua es igual a 100 kilogramos sobre metro cuadrado y la gravedad en la que se encuentra es 9.8 metros sobre segundo. La altura del mismo fue de 26 a 12, por lo que vamos a hacer la conversión de metro a centímetro porque fue colocada en centímetros. Aquí tenemos 14 centímetros convertidos, los 10 centímetros, los 5 centímetros y vemos la conversión de cada uno. Ahora vamos a calcular la presión que ejerció el globo en el mismo líquido. Procedemos a colocar la presión 1, que es igual a 100 kilogramos sobre metro cuadrado, que es la densidad del agua, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es igual a la gravedad. Y vamos a colocar lo que fue la primera medición, que fueron 14 centímetros, en este caso 0.14 metros, por lo que nos va a dar como resultado 1373.4 newton sobre metro cuadrado. Vamos a calcular la presión número 2, que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cuadrado por 9.8 por la segunda obtenida, que fue 10 centímetros, que en este caso es 0.1. Eso nos da 981 newton sobre metro cuadrado o pascal. Y la tercera, que es igual a 1000 por los 9.1 por el 0.05, que eso nos da 490 newton sobre metro pascal. Bien, en ese mismo orden vamos a proceder a desarrollar lo que es un ejemplo del manómetro diferencial o de cisterna, que en este caso es un espacio cerrado donde mediante una jeringa vamos a aplicar lo que es una presión en el fluido para medir la presión que existe dentro, que ejerce el líquido dentro del espacio cerrado. Para esto utilizamos lo que es un frasco lleno de agua, utilizamos una jeringa, cubrimos bien los exteriores del frasco para no permitir la entrada ni salida de oxígeno y colocamos lo que es un tubo de salida que nos va a reflejar
el nivel de presión que ejerce el mismo. Bien, procedemos a iniciar lo que es la presión en el mismo tubo y vemos cómo este llega hasta cierto punto. En este caso, la fórmula de la diferencia de presión es P1 menos P2, donde la presión 1 es la presión del extremo de la tubería y la jeringa, y la presión 2 es la presión del extremo del sorbete, y P es la densidad de la gravedad. Sabemos que G es la aleación de la gravedad y A1 es el área transversal del sorbete y A2 es el área de la superficie del fluido. Ahora, para calcular el área transversal, vamos a observar que la densidad es 0.05 metros, que es el diámetro del sorbete, y A1, que es igual a R al cuadrado, a pi por R por el radio al cuadrado, que eso nos da 3.14 sobre 0.0025 metros cuadrados, donde eso nos da un total de 1.969.625 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Esto nos deja claro de cuál es la función de lo que conocemos como manómetro diferencial, que es este, y manómetro de cisterna, que es este que se encuentra aquí cerrado. Estos son los ejemplos más claros que podemos encontrar y más fácil y más práctico para realizar en casa. Bien, hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido todo por hoy.